Con 30 minutos y bueno, mesa de miércoles, mesa de mujeres y cada vez somos más. Qué bueno, me da mucho gusto. Andrea Chávez, senadora de Morena, ¿cómo estás, Andrea? Buenos días, Azucena, contenta, gracias por la invitación como siempre. Gracias. Laura Ballesteros, Movimiento Ciudadano, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenos días a todos, buenos días a la gente que sigue todavía trabajando. Ya, sí, Claro. La gente de a pie que sostiene este país. Claro que sí, ahora el que se puede de vacaciones está bien. Porque a mí no me gusta criminalizar las vacaciones. No, nosotros somos los primeros en ir por vacaciones dignas. Acuérdate que somos Movimiento Ciudadano. No, hombre, doble. Pero también tengo mis peros, pero bueno, eso ya lo vemos. Claudia Naya, que ya ha estado acá muchas veces con nosotros, senadora del PRI, gracias. Hola, muy buenos días, México. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, no habías estado en esta mesa. Luisa Gutiérrez Ureña, presidenta del PAN en la Ciudad de México. ¿Cómo estás, Luisa? Hola, Susana. Muy buenos días a la audiencia, muy buenos días a todas y también a las mamás que se quedaron a cuidar a los niños que están de vacaciones. Bueno, ayer fue el Día Internacional del Trabajo Doméstico. Sí, es importantísimo reconocerlo, la labor de cuidados y de trabajo dentro del hogar que desarrollamos las mujeres. De 22 a 42 horas destinamos todas las mujeres en América Latina en promedio, según la OIT, al trabajo doméstico no remunerado, que es tiempo que podemos estar utilizando para capacitarnos, formarnos, estudiar. Y bueno, qué importante ese reconocimiento. Y que si fuera pagado, sería casi el 20% del PIB del país. Es prácticamente dos dígitos, precisamente el Producto Interno Bruto de México. Ahora hay un programa, ¿no?, del gobierno hay federal varios para las madres que se dedican a la casa. Hay varios, por ejemplo, mira, en esto de las agendas compartidas de varios partidos políticos, yo quiero reconocer el trabajo que hizo Morena en conjunto con algunos integrantes incluso de Movimiento Ciudadano con en Amalia la pasada García, administración, para el reconocimiento formal del trabajo doméstico y el alta de cientos de miles de mujeres en nuestro país que realizan este trabajo, que no contaban con seguridad social, que no contaban con pensiones, jubilaciones dignas o acceso a los servicios de salud pública, y eso se logró gracias a esta alianza. Eso en primer lugar. En segundo, el arranque del nuevo programa de los Centros de Educación y Cuidado Infantil en Ciudad Juárez, mi tierra, un programa de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo para liberar a las mujeres precisamente que laboran en la maquila, en la industria maquiladora, de la labor de cuidados de sus hijas e hijos, dejarlos en un lugar seguras y seguros y que puedan ellas tener la tranquilidad de tener su ingreso. Y finalmente el apoyo de 60 y más para mujeres que arranca en agosto de este año, ¿no? Oigan, a ver, ¿dónde andan sus coordinadores, señoras? O sea, sí estoy de acuerdo con el tema de las vacaciones, pero ahorita hay una reunión con Adán Augusto López, la Junta de Coordinación Política. Y me parece que no llegaron los coordinadores de oposición. No está Castañeda, no está Ñorbe, no está Naya. ¿Qué pasó? Pues es que tampoco trabajan para Adán Augusto, ¿no? Digo, pues no sé que nos citen la tarde y de que... Pero claro, lo que dice Sara es que ya había una convocatoria antes. Todos los miércoles a las 8 coordina la Junta de Coordinación el día de ayer hasta en la tarde no se sabía absolutamente nada, y pues muchos de ellos viven en otras partes de la República, o sea, es decir, tampoco se pueden teletransportar. Yo sí te puedo decir dónde está mi coordinador. Maines ayer lo vi en la oficina, está aquí en la Ciudad de México, está trabajando. Clemente está en Jalisco, ¿no? Entonces, pues habría que ver que se haga una convocatoria seria para coordinadores parlamentarios. No. El día de ayer en la tarde te puedo asegurar que no sabíamos nada. Todos los miércoles en la mañana sesiona la Junta de Coordinación Política. No están los coordinadores aquí sobre todo con la Comisión Permanente. Están en periodo permanente, pues. Y no son empleados del dirigente de la mayoría en ninguna cámara, ¿eh? O sea, hay que citarlos con tiempo. Es un momento que importa. Claro, pero hay que citarlos con tiempo, pues ellos no viven aquí. Todos los miércoles. Muchos viven en otros estados de la República. Se pueden conectar por Zoom. No se tienen que teletransportar. No creo que los haya. Sara Pablo, que ya sabes que les yo no sabía que ya hasta la Jucope habían hecho virtual, que la verdad me parece un exceso. No, Jucopo no sería sesiones, no se puede. No, son presenciales. Que vayan a trabajar. No, pues se tendría que estar ahí. La verdad que yo sí creo que todos tenemos que cumplir con nuestra responsabilidad, y si no está él, tendría que estar el vicecoordinador. Alguien del grupo parlamentario siempre tiene que cumplir las funciones que tienen que corresponder al grupo parlamentario. Pues si no está el coordinador, el que esté. ¿Del PRI quién nos dijeron que estaba? Tiene que estar o Pablo Angulo Pablo. Sí. Ahí está. Pero ¿estás de acuerdo que es un momento? Es uno o el otro, pero tiene que estar alguno de los dos. Es un momento clave, pero que lo hagan con tiempo. No, pero es que siempre justificamos y entonces criticamos que si Monreal anda en Madrid y que si el otro, perdón, tendrían que estar aquí. Todos. Y además yo para Laura dijo en cámara
Que sean presenciales, pues sí, que sean presenciales y claro, la gente te paga para estar acá. Oye, qué bueno que tengas trabajo territorial. Las sesiones del Pleno de la Cámara de Diputados tendrían que ser presenciales y no lo son. No, pero de pues la Junta de luego Coordinación Política en donde no está Movimiento Ciudadano. Imagínense, si no pueden ser capaces de venir a trabajar 2 veces a la semana, no, pues estamos hablando de tu coordinador de MC. Pero ahorita están en periodo permanente, Azucena, y hay un grupo de senadores y de diputados que está designado, votado por el Pleno para que asistan a las sesiones de la permanente. Sí, pero acuérdate que hay diputados y senadores que fueron ya seleccionados para que sean miembros e integrantes de la comisión permanente. Ahora, pues, está bien que los citen con tiempo y aquí van a estar, pues tienen una crisis interna, la quieren arreglar así. Pues digo, yo no creo que las fuerzas políticas del país tengan que estar al servicio de la mayoría. Me parece extraño que la oposición, viendo cómo están las cosas con Adán Augusto López y todo lo que ustedes dicen, que no, pues es que no nos escuchan, es que no nos ven, es que no tal, pues se les llama y pues tendrían que acudir independientemente del partido. Bueno, tendremos que ver si efectivamente no se ha hecho la convocatoria. Es una responsabilidad con el país. No, sí, claro, pero yo no... ver la convocatoria. Claro, es que no, ¿sabes qué? Político, es un tema de la convocatoria. ¿Sabes qué, Laura? Claudia, Luisa, no hemos podido hablar con ninguno. Es que eso me parece muy extraño. Muy tarde. No hemos podido hablar con Añorbe, no hemos podido hablar con Anaya, no hemos podido hablar con Castañeda, y eso me parece doblemente extraño, que eso es toda vez que picacia. estamos en la permanente o están en la permanente, tampoco sabemos si efectivamente se toman los días de vacaciones, tienen al relevo en ese momento, se vale, y se vale también ponerse de acuerdo mediante las convocatorias y poder asistir cuando se te llame en tiempo y forma. Digo, al día de hoy, honestamente... nuestros representantes de la permanente, Pablo Vázquez Agüed, de esta barrera estoy yo, ahí estamos atendiendo. Solamente trabajo Aquí los estamos. miércoles. Solamente trabajo los miércoles y por eso me pagan. ¿Y qué trabajador se puede dar el lujo de faltar a su trabajo y seguir cobrando? Fíjate nada más ese privilegio. O sea, entonces yo creo que deberían estar ahí haciendo su trabajo todos los coordinadores de todos los grupos parlamentarios, independientemente del partido político. Porque además se agarraron diciendo toda la semana pasada, ¿dónde está el coordinador? Ahí estaba, en el Senado. En el Senado. ¿Dónde está? Ahí está. Una por una. A ver, la semana pasada Adán Augusto no estaba. Bueno, y ese fue el gran escándalo del país. Fue 3 veces hasta el Senado. Esta semana dijo, ya quiere aparecerse y nos todos dijo tienen que Leti. aparecerse por ósmosis. Espérenme. Entonces, yo Laura, lo que creo es que sí tiene que hacerse una buena convocatoria, tienen que estar todos los pero grupos. no la conocemos, la todos verdad. los, no, A pues ver si por Sara eso nos mismo. ayuda, por por eso favor. mismo. Entonces, que se haga una ¿Sí me buena escucharon? convocatoria, que se haga tiempo. Ayer en la tarde no se sabía nada de esto. Te lo digo porque soy integrante de la permanente. Sí, todos los días bueno, yo me enteré, estamos pero yo no soy trabajando convocada al como a pie las del cañón. 6 de la tarde. Y te diré una cosa todavía más importante que ¿Y si atender estás los trabajando? caprichos. Hay vuelos cada media hora. Yo te diría que hay una cosa todavía más importante. En temporada vacacional es muy difícil, pero yo te diría que hay una cosa más importante. No, porque yo iba a tener una reunión el lunes con personas de Guadalajara y no teníamos, pero eso no tienen privilegios como ustedes. Guadalajara tienen un vuelo. Bueno, voy a poder hablar. una ¿Puedo hablar? Aguántame. Sí, puedo hablar. Sí. Muchas gracias. Después nos platicas de tu experiencia con No, es que los Viva vuelos en Aerobús el tiene país. como a las 2 de la pero, mañana. Pero a ver, el lunes yo iba a tener, Yo no sé, el lunes tenía agendada una Laura. reunión con personas de nuestro movimiento de Jalisco y fue muy complicado conectar los vuelos. No pudieron venir, tuvimos que hacer la reunión el martes. O sea, no es tan sencillo. Nosotros no tenemos los privilegios de Es ustedes. sencillísimo. Para Vale, volar en bueno, helicóptero o en avión 25 privado del minutos. ejército, nosotros Bueno. no tenemos No sé los quién privilegios. vuela en Pero esas a ver, cosas, nada más pero- terminaría la idea. Pues, ¿qué Creo que es muy responda? importante que los legisladores trabajen todos los días. Creo que es muy importante que los periodos permanentes Que como se este, pongan que de es tan acuerdo. largo, Azucena, el 30 de abril terminó el periodo ordinario en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, el 30 de abril, y se regresa hasta el 1 de septiembre. A mí, Pero piensan más que que es vacaciones. preocuparme que los legisladores no asistan al chasquido de los dedos del capricho, el coordinador de la mayoría que andaba desaparecido la semana pasada, me preocupa más, me preocupa más A ver, que los concluye, legisladores bien. no asistan a trabajar, que las sesiones del Pleno de la Cámara de Diputados no sean presenciales ¿Dónde está y ese? que Bueno. desde el 30 de abril hay un periodo permanente cuando la gente no deja de trabajar en este país todos los días. Los que nos están escuchando hoy están trabajando. Bueno, Excepto MC, senadora Claudia estamos. Anaya, ¿dónde estamos con el tema de Adán Augusto López? Porque la verdad es que sí me llama poderosamente la atención el que no hayamos podido hablar con los coordinadores o con los dirigentes respecto al tema de Adán Augusto. Bueno, habría que buscarlos y pedirles específicamente su opinión como coordinadores, qué es lo que tú procuras, una postura oficial de un grupo parlamentario. Yo lo que te puedo decir es que independientemente de dónde anduviera Dan la semana pasada, porque cualquiera tiene derecho a salir una semana,
no tiene tema, o si estaba en el Senado, no lo sé, pero cualquiera tiene derecho a salir una semana. El tema es de que se tiene que investigar. ¿Por qué razón? A ver, hubo una petición para que se hiciera una investigación concreta y correcta con el tema de Adán, porque hubo señalamientos con el tema de la barredora y el secretario de Seguridad desde el 2022. Estamos a 2025. Ya salió Harfuch a decir que la carpeta de averiguación inició en 2024. Pero el caso es que con algo que tiene tanto tiempo de antelación investigándose, pues no se hacen señalamientos tan directos por parte del grupo parlamentario de Morena, y aquí sí tendrían que ser un poco más objetivos, porque Felipe Calderón sí sabía de García Luna y porque Adán Augusto no sabía nada de lo que pasaba con su secretario de Seguridad. Tienen que hacerse tareas de investigación para todos, porque hoy la presidenta dijo, bueno, sí, que se haga una investigación, pero nada más para Jorge Romero por el cártel inmobiliario. Para el tema de Adán, no, para el tema de Adán no estamos investigando. Esos no son buenos mensajes para el país. Yo creo que la presidenta debe decir que se investiga a todos los que se tengan que investigar y que se deslinden responsabilidades. Porque si estamos diciendo que se va a investigar a unos sí, pero a otros no, lo que queda es el manto de la duda y me parece que no es correcto para nadie. Ahora, va con el cártel inmobiliario. Morena como respuesta al tema de Adán Augusto, supongo. Pues mira, clarísima la cortina de humo que buscan, la cajita china que ahora se quieren inventar. A ver, llevan años con este tema dándole vueltas y no hay una sola acusación real y formal en contra de las personas a las que siempre quieren imputar. Incluso aquí en la Ciudad de México vivimos terribles momentos de persecución política a manos de la entonces fiscal Ernestina Godoy. Pero volviendo al punto, mira, a mí sí me gustaría llevar al análisis esto. Las cosas sucedieron como sucedieron y al final del día Claudia Sheinbaum es la presidenta. Pero imagínate si Adán Augusto, esta corcholata, hubiera sido el presidente. ¿En verdad tendríamos a Bermúdez como secretario de Seguridad Pública? Ese es un análisis que al tiempo hay que llevar a la imaginación. Y también decir, a ver, ¿dónde estuvo esa semana? Esa semana, si se escondió, esa semana no sabemos dónde. Pues ni insisto, un tuit, vamos. Hola, ¿cómo están? Hasta que la presidenta dijo, oye, manifiéstate. Pero favor de... Hasta la fuente bueno, no tenía un tuit. Lo cierto es que no tenía un tuit para decir, oigan, aquí estoy para lo que se ofrezca. Regresamos. Ni el tuit. 35 minutos, estamos aquí en la mesa, con Laura Ballesteros, Claudia Naya, Luisa Gutiérrez Ureña y Andrea Chávez. Estábamos atentos a qué había pasado con los coordinadores parlamentarios del PAN, del PRI, de MC, que no llegaron a esta reunión convocada en la Junta de Coordinación Política. Correcto. Me decían que los llamaron muy tarde. Muy Luis, noche, el día de muy ayer. noche, Laura, pero Andrea, Yo no sabía. Andrea Pero sí que tiene otros datos, a ver. Tengo en mis manos el acuse de recibo de los oficios en físico que se le hicieron llegar a los coordinadores de todos los grupos parlamentarios en el Senado de la República para la sesión de la Junta de Coordinación Política. Y no fue ayer, y no fue antier, fue desde el viernes que se les convocó. Fíjense nada más, 18 de julio Viernes del año 18 de 2025. Azucena, te hice llegar a través de WhatsApp No importa. Oficios son los oficios recibidos 10:23. por todos 10:23 los AM. coordinadores de todos los grupos parlamentarios. Si no están allí, Mira, ahí te va. es por flojos y por irrespetuosos al Bueno, pueblo de habrá que ver si México presentaron que también su les justificante, paga que su tienen- dieta. Ojalá los Es trabajadores que, fíjate, de México parece que no tuvieran importa, ese pero sí privilegio. importa. Claro Porque que luego importa. la oposición dice que no tienen 10:41. lugares donde preguntar, enfrentar a Dan Augusto, decirle, oiga, salga señor, ¿por qué no han puesto un tuit? Salga y dé una declaración. Y cuando lo van a tener enfrente, pues no están. Bueno, pero también los O sea, mexicanos qué estábamos flojera. preocupados por su paradero. Entonces, a ver, Aquí está, Clemente pero, pues, Castañeda. está la Junta de Coordinación Política. Clemente igual que la Castañeda, semana 18 de pasada. julio. Los mexicanos. Firmado de recibido, aquí no veo la hora porque no aparece. Alejandra Barrales, recibido 10:23, pero dice que 21 de julio, fíjate. Bueno, senador Manuel Añorbe, recibido 21 de julio, Por eso. 10:40. No importa Pero que el te oficio diga lo el pueden oficio. poner la fecha que sea. Pero el Perdón. 21 no es ayer, corazón. 21 de melón, julio, lo Anaya, siento, ayer 10:41. fue Bueno. 22. Tampoco fue 18, tampoco fue A ayer. ver, perdónenme, no, ya basta de excusas, o sea, ¿de quién se están riendo? ¿De quién se están burlando? Pero miren, regresándome al asunto de por qué es distinto, yo creo que sí amerita una contestación muy seria y muy responsable de cara al pueblo de México, porque además, en voz propia, yo he sido muy vocal con respecto al conocimiento del expresidente Felipe Calderón de lo que hacía su secretario de Seguridad Pública. Para nadie es novedad. Ustedes lo han visto en mis intervenciones en tribuna, en medios de comunicación, en Tú has mesas de sostenido debate, que en sabía territorio. Felipe desde Calderón luego. lo que pasaba con García Luna. ¿Por qué? Porque yo entrevisté hace 5 años a Javier Herrera Valles, que fue ex
comisario de la Policía Federal, que le avisó a Felipe Calderón de los nexos de García Luna con el cártel de Sinaloa, y en cuanto le dijo eso, le fincaron responsabilidades, lo convirtieron en un chivo expiatorio y lo metieron a la cárcel en Puente Grande 4 años, 10 meses. También conversamos... También por declaraciones No, de él. de ninguna manera. Él Ahora salió a bien, decir que sí, Tomás te Ángeles voy a Aguajare, pasar la entrevista. Yo escuché la entrevista. Tomás Ángeles ¿Cuál? Ni Aguajare siquiera era sabes con presidente quién. del Heroico Colegio Militar. La única entrevista que dio fue con Ciro Gómez Ahí Leiva lo en dijo. Grupo Fórmula. Ahí lo dijo. Si me permites terminar, mira. Además, Tomás Ángeles de Aguajare era presidente, director del Heroico Colegio Militar. Él envió no una, no dos, 3 cartas a Felipe Calderón antes de iniciar su gobierno. En cuanto se supo que el propuesto para la Secretaría de Seguridad Pública era García Luna, él le comentó de los nexos que mantenía desde la AFI, desde la Agencia Federal de Investigación en el sexenio de Vicente Fox. Para ir cerrando, 3 diferencias estructurales que debemos reconocer. En primer lugar, los resultados. Fíjense nada más, 200% se incrementó el homicidio doloso en el sexenio de Felipe Calderón en el país, lo dicen las cifras. Con Adán Augusto López Hernández como gobernador, el homicidio doloso se redujo en un 50%, el secuestro en un 87%, el robo a vehículo en un 84%, extorsión en un 83%, y podemos hablar de infinidad de cosas. Primera, resultado. Segunda, ¿dónde está Calderón? Está en Madrid refugiándose, no ha venido a México, no ha ido a Estados Unidos, no sabemos. Solo hace 2 meses. Nuestro coordinador está aquí y se dispone con toda la voluntad a estar atento a si hay algún llamado. Esa es la segunda diferencia. Y la tercera, en este movimiento no hay impunidad, la paga quien la hace, y por eso hay órdenes de aprehensión en contra de este exsecretario de Seguridad, porque la hiciste en esta administración, la vas a pagar en esta administración. Senadora La Claudia investigación Naya, arrancó ¿es creíble? en 2024. Bueno, lo que tiene que ser es una investigación correcta de parte de las autoridades. La verdad es que la especulación no ayuda a nada en este país, ni a la estabilidad política que debemos de tener en este país. Entonces yo creo que es muy importante que se revisen todos los documentos, porque también es cierto que esta no es tampoco una pues un ataque de la oposición contra Adán Augusto ni nada. ¿De dónde ha salido la información? De los documentos del Ejército. Y de los documentos del Ejército. Del gobernador May y del Ejército, que fueron quienes advirtieron que desde el 2002 hay estos vínculos que tiene este exsecretario de Seguridad Pública con la delincuencia organizada. Entonces, esta información que ha venido saliendo, y que por cierto lo que estamos reclamando es el tiempo. Si del 2002 tienen ahí los datos de que... en Tabasco en 2002, Claudia? No, desde 2002 la investigación. Bueno, pero ¿quién gobernaba? ¿Quién estaba? ¿Quién era Arturo Núñez o quién era? No. El que fue el posterior de Adán. No. Sí. O sea, antes de Adán, ¿es tu pregunta? O sea, mi pregunta es, este señor, el Hernán secretario de Bermúdez, Seguridad, lleva en la administración pública 2022. muchos años. Muchos años. Estuvo en la Secretaría de Seguridad Pública, estuvo en la Fiscalía General, estuvo en otras administraciones, inclusive el Tricolor. Incluso fue compañero de Adán Augusto. No, a ver, Espérame, nada más déjame escuchar las demás, no senadora. tiene sentido. Incluso desde 2022 están las averiguaciones contra él. Pero sí, efectivamente, él tiene muchos años en la administración pública. Incluso Muchísimo, fue compañero de Adán en el gabinete, en el Cuando PRI, era PRI, sí, ajá. cuando eran PRI ambos. Es decir, se Cuando era conocen PRI de gobernador. mucho tiempo atrás. Entonces, es importante que se aclaren todas estas dudas. Eso es lo único que estamos pidiendo. Que llegue un testimonio Porque que además yo sí le avisé. son señalizaciones propias de Morena, no son nuestras. Entiendo. No es Morena. A ver, Sedena no es Morena, hay que diferenciar, ¿no? Secretaría de la Defensa Pero ustedes Nacional sí no tiene partido político. Fue el Fíjate, gobernador de es Morena. esto. Es La el Fiscalía gobernador es autónoma. actual. El La gobernador Fiscalía actual de es autónoma. Tabasco es el que está... Es el que denunció, Sí. Javier May, lo La puso Fiscalía Sí, yo. en el ojo público, Laura. Bueno, a ver, creo que todos los mexicanos y las mexicanas tienen derecho a saber qué sucedió en el sexenio del coordinador de los senadores actualmente en la Cámara de Senadores, Adán Augusto, y con su secretario de Seguridad, porque no solamente es un asunto que pudiera atañirle a los tabasqueños. Adán Augusto fue secretario de Gobernación de Andrés Manuel López Obrador. Si es verdad, concediéndole lo que ha dicho, que él no sabía en lo que estaba inmiscuido su secretario de Seguridad Pública, incluso concediéndole eso, él fue secretario de Gobernación. ¿Qué oportunidad teníamos los mexicanos de disminuir nuestras cifras de violencia,
de Desaparecidos, de combate al crimen organizado, si el secretario de Gobernación en su etapa de gobernador no sabía que tenía a un narcotraficante en su gabinete como secretario de Seguridad Pública, tampoco lo tenía director adjunto, como secretario de Seguridad Pública. Ahí pues quizás te puedes explicar por qué los abrazos y los no balazos a los delincuentes, te puedes explicar por qué el aumento de los casi 50,000 desaparecidos en el sexenio de López Obrador, si no sabían cómo iban ellos a poder implementar una adecuada estrategia para poder proteger a la comunidad. A mí lo que más me preocupa, y lo he dicho, Movimiento Ciudadano, es la estrategia fallida para combatir al crimen organizado, para generar paz y seguridad en el país, y mientras no estén dispuestos a romper ese pacto de impunidad que el PRIAN construyó y que ellos perpetúan, la gente va a seguir siendo la más afectada. El huachicol genera los indicadores hoy de violencia y de desaparecidos que en buena parte aquejan a toda la población del país. ¿Cómo se explica la baja de homicidios en Tabasco con Adán Augusto López? 50%, porque sí hay una baja de homicidios, ¿eh? No, a ver, sí la hay. El tema es que él deja de ser gobernador, se viene para ser secretario de Gobernación. En agosto del 21, tú dijiste, empezaron en el Las 22. Investigaciones, no, pero lo dejan al secretario. Ajá. El secretario se queda. Sí, el tema es que él viene. Él lo nombra y hasta incluso dice que él pide autorización, y eso es algo que es cierto. Los gobernadores suelen pedir, si no autorización, pues sí la visto bueno de las autoridades federales para llevar tareas coordinadas. Y también es cierto que en muy rara ocasión, ya en los últimos años de Andrés para acá, permiten que alguien que no tenga formación militar sea secretario de Seguridad. Recordemos que la gobernadora de Quintana Roo quería poner a Manelich y no la dejaron, le pusieron un militar. O sea, lo cierto es que están poniendo más militares, que es raro que dejen pues poner a quienes no tienen esa formación, pero él habló de que había pedido una autorización y que se la concedieron. Entonces lo dejan ahí, empieza a crecer muy fuerte la barredora, él se viene de secretario de Gobernación, y acá el tema es que siendo él secretario de Gobernación, tampoco efectivamente se da cuenta de la situación, de cómo está creciendo el cártel en manos de este secretario, y cómo ha crecido el negocio de huachicol, que ahora ya se está descubriendo que tiene muchos vínculos con otros secretarios o con otros estados, familiares, con otros Chiapas, estados, Veracruz. Pero toda una red, un entramaje de Morena muy fuerte. Ahí está, a ver, el hermano del secretario de Seguridad Pública tiene un negocio que tiene que ver... De Seguridad Pública de Tabasco. De Tabasco, sí, el jefe de la barredora. Que fue negocio que fue, vamos a decir, certificado en una notaría que tiene que ver con Adán Augusto. O sea, empiezan a salir muchos hilos y no salen de acá, Azucena. El tema no es que sea una cortina de humo de la oposición. Eso es verdad, Andrea, todos porque quien lo sacó fue Javier May. Está sacando Javier y May. El ejército antes, estos de Wikileaks. Todo lo que... Perdón, decir, ustedes son iguales que nosotros, perdón, pero no es cierto, porque si no, no habría investigación. Son peores. No habría investigación. A ver, Luisa. Yo sí creo que le están... Voy le con están Luisa. apostando, por supuesto... Esta película nunca la vimos porque a García Luna nunca se le giró una orden de aprehensión en el sexenio de Felipe Calderón. Luisa, pues mira, aguántame. Discúlpenme, pero no, o sea, de ninguna forma esa película no la A ver, vimos. yo sí creo que Adán Augusto le está apostando a la impunidad. ¿Por qué? Porque ya se reservó información incluso de quien fue el secretario de Seguridad Pública sobre sus bienes. ¿Qué quieren esconder? ¿Qué pruebas quieren cambiar? ¿Quién reservó Además, el gobierno de Tabasco. Además, Bermúdez. Sí, claro. A ver, además, impulsos, por supuesto que las fiscalías, aunque me digan autónomas, tendrías que hablar con tu presidenta de partido, porque hace unos días Luisa María Alcalde decía, bueno, es que las fiscalías que están haciendo su trabajo, muchas ellas emanadas de nuestro movimiento político, y si no, pues seguramente en su casa sabrá cuáles son también estos casos. Y también hablar del Poder Judicial, cambian el Poder Judicial y ahora le están apostando a que estos jueces, que van a ser quienes dicten sentencia, que además están apoyados por ellos, que les pagan incluso las campañas, ¿en serio creen que van a hacer algo distinto a lo que les pida el grupo en el poder, Morena? Por supuesto que no, le está apostando a la impunidad, le está apostando a hacer cortinas de humo, y por supuesto que lo que vamos a seguir exigiendo, porque nos merecemos las y los mexicanos esto, es información. Regresa. Las 9 de la mañana en punto, gracias por continuar con nosotros. A ver, Claudia, la senadora del PRI, tú propones muy claramente que se investigue. ¿Confías en que sea una investigación imparcial a cargo tendría que ser de Gertz Manero?
Bueno, tendría que ser, porque tendremos que confiar en las instituciones. No podemos pedir a otras instancias que hagan lo que tienen que hacer nuestras instancias. Entonces, lo que sí es que la presidenta fue la que dijo ayer que no había una investigación sobre Adán Augusto, que iba a haber una investigación sobre Jorge Romero. Entonces, esos son los temas que no causan confianza o certeza para la población. Es importante que se dé... Dijo la presidenta que no había, pero que se investigara lo que se tuviera que investigar. Sí, pero que no se estaba investigando. Y el propio coordinador dijo... Hay que sacarle ficha igual que a Bermúdez, o sea, no ayer no aparece fue a la conferencia. nunca, pero el propio coordinador nunca dijo, se anticipa nada. O sea, nadie no, pero estamos hablando del fiscal. Eso es lo correcto. Lo correcto por parte de Adán es poner a disposición de que se hagan las investigaciones pertinentes. Y en ese sentido, yo me parece que va a haber muchas personas que estén inmiscuidas en esto, porque parece ser que lo que construyó este secretario de Seguridad es una red muy grande, no solamente pues delincuencia organizada, sino de otro tipo de negocios. Entonces las cosas irán saliendo como han venido saliendo. Creo que estamos ante la punta del iceberg de un tema que es mucho más grave y delicado, y ojalá que sí existan sanciones a todos los involucrados y que exista la justicia para quien corresponda. A mí sí me recuerda mucho al pasado esto que está sucediendo, al pasado del PRI de muchas décadas atrás, en su momento con el PAN, con García Luna. Nos recuerda al pasado porque primero tienes pues un escándalo a nivel local de magnitud tremenda que le pega incluso a funcionarios a nivel federal. Tienes a una persona involucrada, huida, normalmente eso porque pues le dan el pitazo para que se vaya, ¿no? Qué conveniencia, huida. Y no lo van a volver a ver, se los puedo asegurar en esta mesa. O sea, él se fue en enero y, luego la orden de aprehensión salió en febrero, pues sí, pero pues ya... todo cronometrado. Esto huele a pasado, como ha pasado siempre en este país. Esta gente esa historia ya la vio. Pero luego además seguimos viendo al pasado, porque vemos la cargada morenista el domingo hacia la vieja usanza del PRI en sus mejores momentos de gloria. No está solo. En una consigna además que es de la lucha feminista y que Morena ya se ha apropiado para defender a sus indefendibles. Él no está sola, que ha sido para las mujeres que han sido violentadas. Bueno, él no está solo, que la yo lo escuché con López Obrador allá por el desafuero. Pero viene de la lucha feminista y viene Morena a tergiversar, a apropiarse de esta lucha para defender a sus indefendibles, primero con Cuauhtémoc Blanco y ahora en una cargada a su coordinador. Sí, bueno, ahora te sacó el dato. No, me refiero a que yo no vi que Luisa María o los que estaban ahí en el templete siguieran el no estás solo. No, pero toda la concurrencia, ¿no? Es la cargada. Entonces, a nosotros nos sigue... Tú dijiste no a nosotros nos sigue recordando al pasado. ¿Qué sí tendría que suceder ahorita? Debería de haber un reconocimiento explícito del fracaso de la estrategia de seguridad de Andrés Manuel López Obrador, porque su secretario de Gobernación tenía este problema en el Estado de la República que gobernó y nunca lo vio, como lo está diciendo, concediéndole eso. Tendría que venir una reforma profunda a las fiscalías y a los ministerios públicos, como lo ha propuesto Movimiento Ciudadano, porque estas fiscalías no están sirviendo para nada. Lo preocupante es la desaparición de Gertz, ya más que de la de Bermúdez. Lo preocupante es que las fiscalías estatales les encargas el bautizo y se les olvida el niño. Ellos deberían de estar hoy ya trabajando en el pleno con una iniciativa, incluso llamando un periodo extraordinario para que puedan cambiar esta realidad heredada por el obradorato, que nos ha traído más de 50,000 desaparecidos en el país, entre muchas otras cosas. ¿Qué significa, Andrea, no estás solo? ¿Qué significa el no estás solo para Adán Augusto? A ver, es evidente que hubo una cargada mediática desproporcionada hacia nuestro coordinador. Si uno compara con hechos símiles, digamos, hechos comparables, hubo una carga mediática. Te lo digo yo, que he sido también víctima de campañas mediáticas muy intensas en el fuero local, en Chihuahua y acá en lo nacional. O sea, sí hay ocasiones en las que de manera desproporcionada se balanza, porque ¿por qué vamos a estar anticipando conclusiones? Que bueno que exista una orden de aprehensión. Yo, a diferencia de Laura Ballesteros, yo no había visto esta historia nunca, porque a nosotros nos hubiera encantado que en México hubiese una orden de aprehensión contra García Luna en el sexenio de Felipe Calderón. Pero, a ver, termino. Dice que no se había visto, ahorita yo nunca había visto esa historia, pero lo que sí te puedo decir, querida Azucena, es que pues nuestro coordinador ha sido claro, transparente, está a disposición de las autoridades. Si hay alguna investigación en donde él se tenga que presentar, rendir algún informe, él lo va a hacer.
¿por qué no salió a dar declaraciones? Porque él lo ha dicho en múltiples ocasiones, inclusive cuando quiso ser presidente de la República o candidato por lo menos de Morena, él lo decía, mi relación con los medios de comunicación no es la mejor, yo no soy un hombre mediático, no soy un hombre de entrevistas, no soy un hombre de redes sociales, y bueno, esta no fue la excepción. Ahora bien, ya rindió una entrevista precisamente en ese medio de comunicación, en Radio Fórmula, y él dio su versión. Si esa versión le da elementos tanto a la Fiscalía como a la Fiscalía local para tener pues alguna investigación, alguna ruta, pues adelante, que se realicen. La diferencia es que no va a haber impunidad. Yo estoy también con la investigación, o sea, no es un llamado que hacen los partidos políticos de oposición, lo hacemos también al interior de Morena, lo dice la Presidenta de la República, y que la investigación sea exhaustiva porque nos permita deslindar responsabilidades y que no se anticipen conclusiones. Fíjate, con García Luna hay una sentencia ya condenatoria. Ya hubo una investigación. Sí. Acá hay una sentencia condenatoria. O sea, a ver, yo sí quiero dejar algo claro. Movimiento Ciudadano viene aquí, y el PAN vino aquí, recuerdo, a ver, nada más cuando lo de la prisión preventiva oficiosa decían, la presunción de inocencia, Sí. y entonces aquí no vale. ¿Van a votar pues a favor de la comisión investigadora, esta que propone el PAN? Es que ¿de qué sirven las comisiones investigadoras? Que la Fiscalía Pero haga su votaron la del trabajo. PAN, ¿no? ¿Votaron a favor la del PAN? O sea, van a votar Que la Fiscalía haga su trabajo. Y que en el cártel inmobiliario, a diferencia de lo que dice Luisa, si hay gente en prisión, Cristian Bonroerich está en prisión. No, de hecho, por cártel Mira, inmobiliario, exdelegado Benito Juárez por el PAN entre 2015 y aguántenme, 2018. por favor. No tiene nada que ver A ver, con delitos Luisa. relativos a inmuebles. A ver, decirlo, como siempre Morena solo viéndose el ombligo. A ver, dicen que hoy hay una investigación. No, por supuesto que no. Incluso, digo, no estoy aquí yo para defender a Enrique Peña Nieto, pero Enrique Peña Nieto incluso metió gobernadores de su partido a la cárcel, y hoy Javier Duarte está en prisión. Eso creo que podría ser un buen elemento para que ustedes comiencen con Adán Augusto. Y decirlo también con todas sus letras. A ver, vayamos a las investigaciones que quieran. Lamentablemente han tenido un dispendio de recursos en esta locura del cártel inmobiliario que se inventaron, que es una telenovela. Ya llevan 4 comisiones especiales de esto y jamás ha habido una sola acusación en contra de Jorge Romero. Es increíble cómo siguen queriendo hacer una telenovela alrededor de esto, y muy casualmente cuando sale al final del día, el tema clarísimo de la complicidad de Bermúdez con el crimen organizado, y perdón, pero dijo Adán Augusto que en 2022, siendo él secretario de Gobernación, él ya sabía que le hicieron las acotaciones, y se lo dijo a Ciro Gómez Leiva. Se lo dijeron cuando era secretario. Lo dijo entonces. Ajá. Y también decirlo. En 2019 también a Andrés Manuel. Claro, sí. Y también Andrés Manuel López Obrador. Sí. Bueno, entonces sí sabía y no hizo nada. Dijo, la primera ocasión en la que yo escuché algo sobre el cártel no de la Barredora fue a través de Guacamayalix. Que fue voltea hacia otro lado la mirada. 2022, ya siendo y entonces siendo secretario de Gobernación, ¿no? el flamante secretario, que entonces es inepto, volteó hacia otro lado y decidió no atender el caso que había dejado en Tabasco. Así es el tamaño del problema en el que está. Pero además en 2019 ya le había dicho un grupo que él mismo había contratado para antes de entrar a la gubernatura de Tabasco, y los ignoró. Lejos de eso, se ganaron que los despidieran y le dijeron que a quien querían nombrar como secretario de Seguridad Pública tenía vínculos. ¿Quiénes son? Ahorita te paso el nombre exacto, pero es que no lo he podido encontrar. Yo sí lo tengo para ahí, te lo mando en un momentito. Pero yo sí di está. nombres, y en 2018. Ahorita te doy el nombre, no te preocupes. Pero también te estoy diciendo que en 2022 él ya sabía que le avisaron y los corrieron. Tienen nombre esas personas. Por supuesto. Y las puedes compartir. Por supuesto. ¿Sí? Ahorita te lo paso. Y así como siempre te comparto. Oye, sí, mira, gracias. Aquí tengo justo, no estás sola, es un mensaje de esperanza, apoyo y solidaridad que busca conectar a las personas con redes de ayuda y recursos, especialmente en situaciones de vulnerabilidad como la violencia de género. Es un concepto elaborado concepto por el Instituto de las Mujeres. AMLO y es la apropiación justo de este tipo de palabras de apoyo del lenguaje de las personas que necesitan apoyo desde su situación de vulnerabilidad para los poderosos. Eso para mí sí es una crítica muy puntual. Los poderosos no se pueden defender de la misma manera que se defiende la gente que no está con este tremendo halo de poder que les envuelve a estas personas. Sí. Yo sí creo que el mal uso del lenguaje importa y lo estamos poniendo en la mesa, pero eso no es de lo que queremos solamente hablar. Queremos hablar de lo que al país le ha dolido, esta espiral decadente de violencia, de inseguridad, de narcotráfico y de falta de resultados en la materia. Lo hemos reconocido en la mesa, el cambio de estrategia de la presidenta Sheinbaum y los resultados que ya han empezado a verse
en las últimas semanas, por ejemplo, en la disminución de los homicidios dolosos, en donde Jalisco y Nuevo León, con los gobiernos de Movimiento Ciudadano, están encabezando esos decrecimientos por 2 razones fundamentales. Coordinación federal, que siempre lo hemos dicho porque es un problema sistémico. Y número 2, apuesta por las policías locales, que nada tiene que ver con la militarización del país. Que tampoco es una propuesta nueva, la traemos ahí arrastrando. Pero no lo hacen los demás estados. Fíjate, los estados donde más se está metiendo elementos del ejército mexicano en esta estrategia de militarizar la seguridad pública que ha perpetuado Morena y que trajo el PRIAN al país. Fíjense nada más. Con el ejército mexicano. ¿Y eso es militarización? Ahí te va, mira. Fíjate, ahí les va el dato. Los 5 estados que más elementos del ejército están recibiendo con esta estrategia de militarización, los 5 son gobernados por Morena. Pues Sinaloa. Porque no están dando los resultados. Baja California, Sinaloa, Guerrero, Michoacán y Tabasco. No, son los de la Entonces, frontera. ahí están los 5 estados. Es un dato que está dando. No, pues ahorita te doy el dato preciso de la fuente. Por favor. Pero aquí está el dato de los 5 estados gobernados por Morena que más atención reciben del ejército mexicano, porque son los que no han podido resolver su problema de inseguridad, de violencia y de narcotráfico. Entonces, de nuevo, el tema no es menor. Regresamos porque ya terminó la reunión con Adán Augusto López. Con 15 minutos, ¿qué pasa con Sara Pablo? ¿La podemos poner por teléfono, por favor? Porque necesitamos escuchar la conclusión de, pues no duró nada. La reunión de Jucopo. Duró más nuestra mesa que la reunión de la Junta de Coordinación Política, en donde estuvo Adán Augusto López. Sarita, ¿cómo estás? De nuevo, aquí están todas las mujeres de la mesa, del PAN, PRI, MC, Morena, escuchándote para que nos cuentes qué pasó en la reunión. ¿Cómo estás, Azucena? Muy buenos días nuevamente. Pues una reunión realmente muy corta de unos 15 o 20 minutos que se dio en esta junta de la coordinación política, y de acuerdo con las versiones que hemos podido tener, no asistió ningún coordinador parlamentario de oposición. En el caso del panista Ricardo Anaya, sabemos que tomó unos días de vacaciones, y bueno, pues Clemente Castañeda no estuvo, y no estuvo tampoco nadie de Movimiento Ciudadano representando en la Jucopo. Jorge Carlos Ramírez Marín, senador del Partido Verde, dijo que nadie de la oposición planteó el tema de Hernán Bermúdez, y por supuesto tampoco lo hizo el coordinador Adán Augusto López Hernández. Nadie lo puso sobre la mesa. También la senadora del PT, Giovanna Bañuelos, que hablamos con ella, pues dijo que no se tocó, que básicamente lo que hablaron fue el inicio del próximo periodo ordinario de sesiones, que es en septiembre. Todavía falta un poco más de un mes, pero recordemos que está previsto que en este inicio del periodo ordinario de sesiones pues rindan protesta a los nuevos juzgadores, y que ese fue, digamos, el motivo de la reunión convocada por Adán Augusto López Hernández. Vamos a escuchar al senador del Partido Verde, Jorge Carlos Ramírez Marín, quien habla de los temas que se abordaron. Avanti, adelante. Nuestro calendario de sesiones, sobre todo para terminar este periodo de la permanente y empezar el siguiente periodo con un detalle importante, que es la toma de protesta de los nuevos ministros, magistrados y jueces. Sí, Sara. Pues ahí los temas, es decir, nada relacionado con Hernán Bermúdez. Y la senadora del PT, Giovanna Bañuelos de la Torre, dijo que Adán Augusto muy tranquilo y relajado, así lo mencionó. Bueno. No se planteó en la Jucopo, pero yo no tengo duda que suceda, porque el comportamiento de la oposición en este país ha sido el sacar raja política en base a mezquindades, a mentiras, a andanadas mediáticas, a embestidas que se dan a distintos actores de nuestro movimiento. Entonces no lo dudes, estamos a unas horas de que sesione la permanente en el Senado, entonces no dudes que sea parte de la agenda política que se discuta. Sin embargo, en la Jucopo no se abordó por ningún actor. El senador Adán Augusto no comentó nada. Tranquilo, relajado, como quien sabe que tiene la conciencia tranquila. Sí, pues así las cosas, Azucena. Seguramente a lo largo del día se tocará este asunto ya en la comisión permanente, no sé si como un tema formal del debate político, que podrían acordarlo en la mesa directiva, pero por lo pronto, bueno, pues en la Jucopo nada de este asunto, Azucena. Gracias, Sara. Buen día. Gracias. Bueno, pues tal cual, Andrea Chávez, Laura Ballesteros, Claudia Naya, Luisa Gutiérrez, pues me apena la oposición.
perdónenme, yo tal vez no van a decir que el protocolo y que tal y el orden del día y etcétera, ¿no lo pusieron sobre la mesa? A mí me apena que hayan estas acusaciones sobre un secretario de seguridad de un estado de la República con una persona que fue el secretario de Gobernación del país. Eso es lo que a mí me apena. Ojalá que esto se lleve al Congreso para que se legisle lo que se tiene pendiente en materia de ministerios públicos, en materia de fiscalías. Ojalá aparezca el fiscal y ojalá vayan todos los legisladores a trabajar. Todos, ¿eh? Sí vamos a presentar... Mira, te voy a decir una cosa. Pues los vamos que a presentar hablaron del tema porque fue un acuerdo previo para no tocar el tema. Para que sí se hagan las sesiones presenciales en el Pleno de la Cámara de Diputados. Pero aquí está pero qué vergüenza lo que está sucediendo en el país en términos sería bueno que los de redes con el los narcotráfico. senadores también plantearan la posición respecto a que verdaderamente no quieren impunidad y que de verdad si quieren que haya un respaldo a las instituciones para que se haya por quién fue por el PAN. A ver, senadora Claudia Anaya. A ver, es un error político de parte de la oposición no estar ahí para pedir que el tema se trate en el orden del día, de la agenda política del día de hoy. Y les voy a decir, porque aunque efectivamente, como bien dice Andrea, como bien dice Andrea, no se va a resolver nada ahí porque efectivamente no somos la instancia investigadora, pero somos la instancia que pone la escena política. Es un error político no acudir a la sesión como coordinador o como vicecoordinador, no plantear que se involucre en el orden del día este tema que, pues lo que estamos pidiendo es que exista, unos están pidiendo una comisión investigadora, otros están pidiendo que la Fiscalía haga su trabajo, bueno, pues hazlo en el Congreso entonces. ¿Para qué vas y gritas a los medios de comunicación? Pues sí. ¿Para qué vas y gritas en el Twitter y no tienes la capacidad política de ir a hacer a la mesa de trabajo que se ponga el orden de lo que estás pidiendo? Entonces, ¿qué se debe hacer? Bueno, las instituciones tendrán que hacer su trabajo, se tendrán que deslindar responsabilidades contra quien proceda. Esa es una vía que corre aparte. Y políticamente acá tenemos que hacer también nuestro trabajo a quien nos corresponda. Nosotros nos lo tomamos más en serio que la oposición. No, bueno, consultando a coordinadores sobre este tema, lo que comentan es que estas reuniones de Jucopo, a las que citan, digamos que periódicamente en los periodos extraordinarios, ni el propio Adán Augusto asiste. Y ayer, de último momento, avisó que iría. Y ahorita lo único que tocó fue la disque comienzo del próximo periodo de las sesiones. Pero te voy a decir una cosa, Susana, pero permíteme, te voy a decir una cosa. Ahorita hay mesa directiva a las 10 de la mañana del periodo extraordinario, Movimiento Ciudadano, representado por Pablo Vázquez Agüed y tu servidora. Vamos a pedir que se trabaje en la agenda política para que este tema sea incluido el día de hoy en la Cámara de Senadores en el periodo extraordinario. Ojalá que lo logren, que se vote, ojalá que todos voten para que se haga la comisión investigadora, para que se hagan los exhordos que... pero como hubo comisión de Ayotzinapa, como hizo comisión de ABC, ha habido comisiones especializadas en otros tiempos. Entonces, Claudia es muy clara, decir, a ver, tuvieron que estar ahí y no estuvieron. Sí, me encanta. Pero a ver, también decirlo, también para eso están establecidos los periodos, tampoco nos gustan, hay que cambiar estos periodos, queremos alargar que los periodos ordinarios del Congreso Federal, alarguémoslo reformando la ley, pero no podemos venir a decir que en tanto tenemos la comisión permanente, ya no queremos que funcione así, y si hoy sí apareció Dan Augusto y nos hizo el favor de asistir, entonces nos truenan los dedos y vamos todos. No pero a ver, también pueden poner sus justificantes los senadores, ojo, también ellos, ustedes diputados también yo no digo lo contrario, pero fueron los vicecoordinadores. Pero fueron, ahí estuvieron. A nada. Bueno, pues a ese acuerdo llegaron. Al final del día no fue Enrique estaba Vargas. Mayuli, que era la encargada del tema. Ojalá lo fuera, porque significaría una mujer en el grupo parlamentario. Al final del día, lo cierto es que lo importante, le están dando la vuelta. Mira, Enrique Vargas. Estás hablando de temas de quién está, quién no está, pero al final del día no estás absorbiendo lo importante, que es que Morena debería deslindarse de Dan Augusto, decir que se haga una investigación, claro, porque son el partido en el poder, porque tienen una mayoría calificada artificial, pero la tienen. Y al final, hoy ustedes pueden también marcar una ruta política nueva. Y tú que eres una política joven, que buscas tener una nueva trayectoria de la política arcaica, bueno, decir, si Adán Augusto es un criminal, así sea de mi equipo político, que se le investigue. ¿O por qué no lo separamos en tanto se lleva a cabo una investigación imparcial? En cualquier estado democrático, la decencia, la ética haría que él se retire, no solamente de la coordinación del Senado, sino que pidiera licencia. De
Ricardo Anaya, que después de la elección presidencial y tras las acusaciones se fue 6 años, regresó hasta cuando le dieron el fuero. Nos quedan 50 segundos para concluir cada una. Adelante, Laura. Bueno, qué bueno que estamos hablando con mucha atención de lo que pasa en el Congreso de la Unión, porque siguen sucediendo muchas omisiones por parte de Morena y su mayoría, independientemente de las reuniones que tienen y que no tienen. Número 1, Noroña sigue escondiendo bajo su brazo por sus fueros el decreto y la publicación del decreto para el aumento del salario mínimo digno para las personas trabajadoras, especialmente maestros, especialmente policías, trabajadores de la seguridad. Es fundamental que lo haga, que le dejen de mentir a la gente, porque estas discusiones de políticos en esta mesa se ponen buenas, también en el Congreso se ponen buenas, pero al final la gente todos los días sigue padeciendo de un salario pírrico que Morena prometió que se iba a aumentar y que todas las fuerzas políticas, porque ha sido nuestra agenda como Movimiento Ciudadano desde hace años, no se haga. Número 2, la disminución de la jornada laboral. Azucena, no dejaremos de pelear por ello, de las 48 a las 40 horas. Y número 3, aprovechando que ya Dan Augusto dijo que el próximo periodo ordinario y tal, vienen las boleteras, hay que ponerles un límite a estas corporaciones. Luisa Gutiérrez. Pues mira, yo hacer una atenta invitación de verdad a la congruencia de Morena, a las diputadas, a los senadores, a que tomen este punto de acuerdo. Mira, es más, me tomé el atrevimiento de hacerte la chamba. Te puse hasta los logos de Morena. Oye, por si lo quieres presentar. Hombre, claro. Felipe Calderón y yo lo firmo. La foto. Yo lo vi hace. Mira, aquí tenemos un punto de acuerdo. Lo por los dos y yo lo firmo. Yo lo vi hace 15 días. Te enseño la foto. Felipe Calderón. Ahora te lo enseño. Aguántame. Nosotros no tenemos nada. Ya te hice la chamba. Ya te hice la chamba. Felipe Calderón y lo firmo. Crear una comisión. Está bien. Ahí está. Felipe Calderón y lo firmo. Va, órale, dale. A ver, quiero ver. Tenemos que ponerle Felipe Calderón. Tenemos que ponerle Felipe Calderón. ¿Van a poner a Dan Augusto y Felipe? Señalado por presuntos vínculos con el crimen organizado, Genaro García Luna. Exacto, se está borrando el trabajo político. Felipe Calderón. Fantástico. Espérate, Felipe, porque nosotros a diferencia de ustedes no tenemos nada que ocultar. Entonces lo vas a firmar y lo vas a entregar. ¡Claro! ¿Sí? Y le vamos a poner aquí la disminución de la les voy a jornada decir laboral. otra cosa. No, espérate, estoy a punto de acuerdo, Laura. Bájame los micrófonos. Gracias. Es que no les voy a entender nada así. A ver, lo que estamos haciendo aquí es que el PAN está presentando una comisión especial de investigación de Dan Augusto López Hernández. ¿Ustedes entre la van a votar a favor? Y a Don Augusto. Mira, es que ayer Arturo me parece que dijo que no. No, a ver, hagamos dos cosas. No, hagamos dos cosas. Mira, ellos dicen los vínculos de no sé quién, con no sé cuánto. Adelante, que lo investiguen, claro. Pero pongan a Genaro García Luna de Calderón. O sea, hagamos las dos cosas, yo lo firmo. Muy bien, fantástico. Algo que ya se investigó, la señora senadora lo quiere meter, lo metemos, no pasa absolutamente nada. Pero Luisa, que se haga una investigación de Bermúdez, pero no solo de Bermúdez, de Adán Augusto y que el senador también, digo, está en la Jucopo, entonces vamos a concluir. ¿Se van a abrir dos comisiones especiales, una por Felipe y una por Adán? ¿Va? No, nosotros no tenemos que ocultar. A ver, yo no sé si se va a hacer o no. Yo lo firmo en los términos personales. Claro, con todo gusto. Inclusive, ojalá yo consigo una firma panista. Bueno, vas a hacer una cosa. Nomás modifica porque tú tienes el machiote. Yo lo hago. García Luna Calderón. Bueno, vamos a ver cuando regresamos con Claudia. Sí, para no apurarte, por favor. Gracias. 30, la conclusión, por favor, de la senadora Claudia, que nos quedamos pendientes, Claudia Anaya. Bueno, la verdad es que es lastimoso para la gente de este país que cuando no, el secretario de Seguridad Pública del Gobierno de Tabasco, el secretario de Seguridad Pública del Gobierno Federal de la República, algún gobernador, que los políticos siempre estén inmiscuidos en temas o de delincuencia organizada o de corrupción. Es algo que debe de frenar ya, no importa el partido el que sea, o si hay sentencias o no, porque la verdad que con, pues, aunque García Luna está en la cárcel en Estados Unidos, no se hizo nada en México. Acá varios gobernadores sí estuvieron en la cárcel en el propio sistema judicial mexicano. No, algunos han salido, otros no. Pero el tema es, ya no, esto debe de parar ya. Los políticos deben de ser ejemplo de buena conducta y no estar siempre involucrados en estos señalamientos públicos y más con la duda de la ciudadanía si habrá o no una justicia, si se llegará hasta las últimas consecuencias. Ojalá que en este caso se aclare todo y que se llegue a las conclusiones de cárcel para quienes así correspondan. Bueno, pues muchas gracias, Luisa. Gracias, Claudia. Gracias, Laura. Gracias Andrea. Gracias a las 4. Qué gusto tenerlas acá. Las 9:31. Oigan,